Buen día para todos. Vamos a hacer la presentación de el libro de aproximación a la historia de la educación física en Colombia de Jorge Alfredo Zavala Cubillos. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis, la síntesis del capítulo número 3. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Guerrero García y quien les habla, Manuel Giovanni Correa. Vamos a hacer esta presentación para el espacio de Historia del Deporte. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver el índice. En un primer momento, como les mencionaba, vamos a ver el capítulo número 3, que es llamado Época de Transición. También un apartado que es un ligero recuento. Vamos a ver acerca de los 10º Juegos Olímpicos en la ciudad de Los Ángeles. Posteriormente, vamos a hablar un poco acerca de Jorge Perry Villate, que fue el primer colombiano en ir a unos Juegos Olímpicos, precisamente a los 10º Juegos Olímpicos de Los Ángeles. También un tema llamado Primeras Incidencias, la participación femenina y por último las referencias. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a iniciar, como les decía, con el capítulo número 13. Entonces vamos a ver que en la época de transición comienza con lo ya nombrado en el capítulo número 2, con el asesinato de los estudiantes que reclamaban recursos para su educación el 8 y 9 de junio, que fueron asesinados en 1929. También veíamos en este subtema o en este subtítulo que a partir de la Revolución Francesa, en el modernismo, y se da una transición de la ciencia, del conocimiento científico en la educación física y también en el desarrollo del deporte en el siglo XIX. Entonces allí el deporte, por medio del capitalismo, cambiaba su mentalidad y cambiaba su esencia hacia un deporte de competencia. Entonces allí tenía la presencia de los mercados, intervenía todo ese factor mercantil y el deporte hace que se dé la aceleración de la cultura más hacia la competencia, que como veíamos desde el primer capítulo del juego, de los juegos tradicionales, y ahora más dirigido a la competencia, especialmente en Europa. Entonces, también se conocían allí ciertos indicios de prácticas deportivas que iban un poco en contra de la educación o más denominado allí en el capítulo como antieducativo, y a partir de esto se genera el movimiento olímpico, que lo empieza a implementar Pierre de Coubertin en el Congreso Internacional Atlético en la ciudad de París en 1894, donde establece que sean los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Siguiente, por favor. Bueno, como un paréntesis a lo anterior, Pierre de Coubertin fue el primer presidente de ese Congreso Internacional. Bien, aquí en el siguiente subtema vemos que se llama un ligero recuento. Allí, como veíamos, a partir del internacionalismo, del deporte y del movimiento, de esos juegos tradicionales y demás, más hacia la competencia, se empezaron a generar un poco más acciones democráticas en las naciones civilizadas, como les mencionaba anteriormente, las principales ciudades de Europa, y donde se llevaban allí, a partir del olimpismo, más relaciones amigables y fraternables, que también lo que buscaba era la superación humana, ¿sí? De dar un poco, como lo que les decía, de lo antieducativo, para ir un poco hacia la superación humana, relaciones mucho más amigables y fraternables. Entonces allí eso también era una ayuda mutua entre los participantes, donde había caballerosidad, donde había amor, implicaba el esfuerzo y la lucha ardua para el deportista. Más que, digamos que lo que se veía allí también en este capítulo y en este subtema, era que no sé, la esencia era no tanto hacia el triunfo, sino más hacia el esfuerzo, la dedicación y hacia el competir como tal. Entonces, esto también, este olimpismo o estos Juegos Olímpicos modernos, empezaron
a tener un ritmo y una continuidad que hacía referencia a que se daban cada 4 años y que esto no se iba a modificar. También había relación del arte con el movimiento y, como les decía, esa modificación del pensamiento en esta participación olímpica, y un factor o un concepto muy importante allí que vemos, además de el amor, el esfuerzo y el competir, también es la paz. Siguiente, por favor. Por último, en esta primera parte, entonces vemos lo que es la introducción hacia los Juegos de Los Ángeles, los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, y entonces, como veíamos allá anteriormente, se daba ese mercantilismo, esos principios del mercado y su relación. Entonces, a partir de esto, lo que busca también el olimpismo es que da un principio pedagógico, que era hacia la cultura deportiva, eh, más relacionado, el principio pedagógico era relacionado a lo que les mencionaba anterior. Entonces, que debido a lo del mercado, no se podía, por medio del deporte y de la práctica deportiva, generar ganancias económicas, sino que era netamente por competir, no tanto por el triunfo o buscar, digamos, un factor económico, un reconocimiento económico, sino sí, simplemente por el hecho de competir, del esfuerzo. Entonces, en 1928, como les decía, se realizaron los novenos Juegos Olímpicos Mundiales, pero en Colombia se empezaron a ver las primeras plazas deportivas en 1925. Entonces, debido a que digamos, acá en Colombia no teníamos una relación directa con el olimpismo, no se tenía conocimiento, incluso, pues como les decía, no había ni siquiera plazas deportivas. Entonces, pues allí uno de los primeros o el primer colombiano que fue a involucrarse, a ir a ver cómo se realizaban unos Juegos Olímpicos en los 10º Juegos Olímpicos en la ciudad de Los Ángeles, fue Jorge Perry Villate. Entonces él fue el primero en ir por medio de comunicados que se dan en el periódico, de publicidad por diferentes medios. Él se entera y pues vaya a averiguar, y es el que trae los primeros indicios o los primeros conocimientos acerca de los Juegos Olímpicos. Siguiente. Bueno, acá ya nos corresponde hablar un poquito sobre la biografía y todo lo relacionado a Jorge Perry Villate. Entonces tenemos que fue un destacado atleta colombiano, oriundo de Samaca, Boyacá, y pues a título personal se presentó como el único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, eh, realizados en el año de 1932. Participó en la modalidad de maratón. Con todo lo anterior, esto aquí nos llevó a las enseñanzas para el incremento y el desarrollo de la cultura deportiva en nuestro país. También en América Latina en general, ya que por primera vez un latinoamericano, como lo es el argentino Juan Carlos Zavala, ganaba la presea en la maratón, como la prueba reina de los Juegos Olímpicos en su momento. Entonces, pues estas fueron las primeras incidencias tanto latinoamericanas como también de nuestro país en Colombia en cuanto a los Juegos Olímpicos y la cultura deportiva, por así decirlo. Bueno, seguido en el capítulo 3 nos tomamos un apartado que se llama Primeras Incidencias, que hace referencia a aquellos primeros acontecimientos que tuvieron lugar por la época y relación a la cultura deportiva y a todo el desarrollo de la educación física y el deporte en nuestro país. Entonces tenemos como primero que en el año 1932, mismo año en que se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, se da también el derecho de asociación de los colombianos. Esto que produce una influencia en la organización deportiva y en la estructura deportiva de nuestro país. Adicional a eso, en el gobierno de Olaya Herrera, en el año 1933, em, se da el decreto 1734 del 19 de octubre, lo cual reglamenta la ley 80, que en su momento pues se venía relacionando y también se nombró en el capítulo anterior, en el capítulo 2, se desarrolló esta ley, lo cual llama la atención ya que dispone la necesidad de que todas las asociaciones deportivas, comisiones de deportes
clubes, instituciones y organizaciones de carácter nacional tengan que reportarse ante la Comisión Nacional de Educación Física, lo cual pues permite saber tanto el estado de organización, estatutos, números de afiliados y todo lo relacionado para pues tener un control y un orden de aquellas instituciones y empezar a reglamentar y a estructurar la cultura deportiva en nuestro país. Adicional a eso, digamos que las principales ciudades de cada país, particularmente pues las capitales, como lo es Bogotá en nuestro país, digamos que tenían una falta de plazas deportivas, lo cual pues era exaltado en la ley 80, lo que llevaba pues a una contradicción en su momento, a lo cual entonces los jóvenes de nuestro país tuvieron una respuesta, por decirlo así, de rebeldía, en el cual se reunían en unos suburbios o pues en los barrios, ya que pues era de diferentes clases sociales, por así decirlo, para realizar y llevar a cabo todas esas prácticas deportivas, como el atletismo y la gimnasia, que pues eran las más concurridas en la época. Em, a medida que pues iba avanzando el tiempo, estas prácticas se veían más concurridas y atraían más la atención de toda la población y de la comunidad en general. En el sur de Bogotá se realizaban o se empezaron a dar los primeros cimientos y se empezaron a llevar a cabo los primeros entrenamientos. Se llevaron a cabo en el lago Luna Park, eh, que más adelante, pues en el norte se restableció como Lago del Norte y posteriormente se denominó Lago Gaitana, al norte de la Avenida Chile en la calle 72. Em, Era costumbre también en los días no feriados, en las horas de madrugada, realizar tipos de entrenamientos eh, basados en correr, caminar y trotar en el camellón de la Alameda en la carrera 13. Esto era también otra costumbre que empezaron a tener los jóvenes de la ciudad y algunos estudiantes. Desde acá, desde ese momento, se empieza a construir esa cultura deportiva. Algunos también en dirección a Chapinero, otros a La Picota y a Tunjuelito y otros a Monserrate. Estos fueron los primeros lugares, por decirlo así, donde se llevaron a cabo estas prácticas y tradicionales de la época para llevar a cabo y desarrollar todas esas actividades físicas del momento. Adicional a eso, también en otras ocasiones organizaban salidas a los ríos Bogotá o Tunjuelito, pues en ese entonces no se encontraban contaminados y se llevaban a cabo prácticas de natación. Adicional a eso, se empezaron a poner muy de moda las pruebas de carácter o de disciplina, de resistencia, el salto alto, el salto largo y los lanzamientos. Eran también frecuentes empezarlos a ver y que llamaran la atención de toda la comunidad y de todos los estudiantes y jóvenes de la ciudad. Esto ya ocurre en la década del 30 y una pequeña curiosidad era que para la época solamente asistían en su mayoría hombres, pero en este momento, y pues como lo nombra el apartado, el siguiente apartado que vamos a tocar, se empezó a dar también la irrupción y también la participación de la mujer, aunque pues muy poco al principio, pero es, por decirlo así, como los cimientos o el origen de la participación y la intervención de la mujer en las prácticas deportivas. Entonces seguimos con el apartado de la participación femenina. En este se da o el libro nos da a conocer la participación de la mujer en las prácticas deportivas. Como ya lo nombrábamos anteriormente, la irrupción de la mujer en la vida deportiva, esto señala una nueva época y se empieza a dar por un cambio, un proceso de cambio, tanto de orden social como cultural que estaba atravesando el país para esta época de transición. Se dan nuevos procesos democráticos de participación, económicos, culturales y sociales, lo que nos conlleva a la vinculación también de diferentes estratos sociales y diferentes clases en las prácticas deportivas, en el cual se juntaban estudiantes tanto de clase alta como de clase media y clase baja. Eh, el país empieza a pasar por una etapa o una transición de transformación de costumbres y una reestructuración social y cultural. Todo marcado por la gobernación de Cundinamarca, la cual fue la encargada de formar el primer comité de atletismo em, del cual hasta el momento se tenga noticia y bajo la dirección técnica de Perry Villate.
el cual fue el encargado y pues digamos fue el artífice de la construcción de la primera pista atlética, más o menos a mediados de los principios de 1934, en lo que se conoce hoy como el Parque del Barrio Acevedo Tejada, la cual pues a su inicio solamente pudo contar con 320 metros. Entonces, en esta etapa, el país empieza a pasar por un proceso, el cual se denomina como la educación a través del movimiento. Se empieza a considerar el movimiento, la actividad física, las prácticas deportivas como un elemento y una herramienta clave para la formación educativa, tanto de estudiantes como de, en general, la población y la comunidad. Especialmente entre los años de 1934 y 1938, en las diferentes ciudades de Colombia, se empiezan a dar la formación y la organización de clubes deportivos de carácter atlético. Por ejemplo, en Bogotá surgen específicamente la Unión Atlética Independiente, eh, la Unión Atlética Independiente, el Club Red Star, la Sociedad Atlética Santa Fe, el Club Deportivo Artes Gráficas, el Atlético Maratón, el Hispania Sport Club, el Club Palas y el Club Levitan, entre otros que se formaron en la época en la ciudad de Bogotá, todos de carácter atlético y se puede decir que pues ya en esta época la irrupción de la mujer en la vida deportiva del país estaba indicando un proceso de transformación en las costumbres. Adicional a eso, la participación de ella, eh, digamos, como ha ocurrido a lo largo de la historia, fue un proceso señalado y pues también direccionado e influido por cambios estructurales a lo largo de la historia del país. Es decir, que pues esto no se iba dando de una forma abrupta o de una forma, digamos que rápida, sino se iba dando la incursión de a pocos, pero pues ya se iba dando de una manera normal y mucho más natural la inclusión de la mujer en las prácticas deportivas. Adicional a eso, pues se da también la reestructuración que decíamos de modo social y económico, ya que se empezaron por medio del deporte a juntar todas las clases sociales, tanto altas como medias y bajas. Entonces se empiezan a ver a los em, empresarios con la clase obrera, con la clase media, trabajadores del día a día y las clases populares llevando a cabo o realizando y todos en conjunción bajo el deporte. En este tiempo entonces empieza a predominar las condiciones físicas y culturales de una juventud en ascenso que proclamaba un periodo de democratización para dar paso a la llamada revolución en marcha, como lo cita el apartado del libro. En este momento entonces estaba dando una revolución por parte de los jóvenes de modo social, económico y democrático, que pues en teoría y ya en resumen para cerrar nuestro capítulo lo que buscaba era darle participación a la mujer y también quitar ese estereotipo de las clases sociales por medio del deporte. Como se nombraba anteriormente, se da un proceso educativo a través del movimiento, en el cual el país empieza a pasar por un periodo de transformación en diferentes factores. Y adicional a eso, pues encontramos ya las diferencias y ese sería el capítulo 3, nuestro análisis y nuestra síntesis.